porque es fundamental reconocer que el eje visual va a tener que estar siempre libre de cualquier elemento que pudiera alterar la calidad de la visión. Entonces, si recordamos, el eje visual es una línea imaginaria que atraviesa desde el objetivo, ¿no? Pasa por la película lagrimal, la córnea, si quieren el epitelio, el endotelio, la cámara anterior, el cristalino, continúa por la hialoides, el cuerpo vítreo y termina obviamente enfocado en la mácula, en la retina, sobre todo en la mácula, a través de un solo punto, ¿no? La fijación macular. Porque de esta manera es la mácula la que al intervenir mediante sus elementos importantes que son las células fotoreceptoras, en especial los conos y el epitelio caracterizado en esta zona, van a tener la imagen aceptada en ese espacio, ¿no? Esta imagen asimismo es compartida por el resto de las células del complejo de células neuroretinales y a través de este proceso, de esta vía, pasan hacia el nervio óptico, ¿no? Recuerden la ruta del nervio óptico, la decusación de los campos nasales a nivel del quiasma y continuación hasta llegar al área 17. A esto llamamos, ya no es el eje visual, es la vía visual, ¿verdad? Entonces, cualquier elemento que se pudiera interponer, que pudiera ocurrir en toda esta situación, evidentemente va a generar una situación de alteración de la agudeza visual, de la forma de la imagen, del objeto, ¿no? De su calidad inclusive. Entonces, podrá de repente, en primera instancia, reconocerse de repente una miopía, un astigmatismo como aberración esférica o una aberración cilíndrica si es que hubiera también una alteración de la superficie de la córnea. Esto ya se había avanzado. Entonces, este tipo de aberraciones, por lo general, suelen ser individuales, pero en algunas circunstancias, pueden ser compartidas, inclusive un ojo miope y astigmata y el otro ojo hiperope o hipermétrope y también astigmatismo, o un solo ojo astigmata y el otro miope. Y bueno, puede haber la variación que ustedes puedan imaginar. Obviamente, tras hacer la corrección refractiva y llegar a la visión ideal del paciente, ojo, cuando hablamos visión ideal, no quiere decir que tengamos que llegar necesariamente a un 20/20. Recuerden que las imágenes tienen que ser ver o evidenciadas tal cual reflejen la realidad. Yo le puedo colocar a cualquiera de ustedes que tenga una aberración esférica, o perdón, cilíndrica, esférica, positiva o negativa, un binocular, una larga vista si quieren, y pueden llegar a ver la hormiga que está a unos 300, 400 metros. Con la mejor aberración, con la mejor corrección podríamos nosotros llegar a ver eso, pero eso no es un lente que les va a ser de útil en la vida diaria, ¿no? Entonces, suelen con frecuencia encontrarse situaciones en las que nos vemos a un paciente que acude por temas de refracción y se coloca el lente, ¿ya? Y si podríamos hacer un ejemplo ahora con quienes usan lentes en el grupo en este momento. Levanten la mano cuántos usan lentes y están con lentes en este momento. Por favor. Todos, quiero ver sus manitos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, si alguien más. Ok. Están ustedes en un escenario, posiblemente frente a una pared o a una ventana, no sé. Les voy a pedir, por favor, que ustedes hagan lo siguiente. A ver, voy a conseguirme unas gafitas por acá para poder hacer más interactivo. Ya, ok, sin gafas. Sin gafas, ¿ya? Denme un 5. Ok. Enciendo mi cámara. Entonces, ustedes, por favor, ¿me visualizan, jóvenes? Hola, hola. No, doctor, todavía no. No, doctor. Uy, uy, uy. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ahora sí, doctor.
Ahora sí, la imagen está un poco lenta, la señal. En realidad todo el sistema está... gracias, Glicerio. Buenas tardes. Eh, entonces, bueno, tenemos un grupo de estudiantes que al momento están usando el corrector. Perfecto. Vamos en todo caso a hacer, simular que este es el corrector, obviamente, y agarremos los bracitos laterales y fijemos la mirada, ¿ok? En el punto que ustedes quieran, en una distancia. Entonces, yo me levanto el lente y vuelvo a colocarlo. Lo levanto y lo vuelvo a colocar. Necesito que ustedes tengan a su frente la imagen objetivada, fija, y vean si es que hay algún cambio de tamaño, si es que esta imagen crece, aumenta de tamaño o se achica, o se va en profundidad, se profundiza o se acerca más a ustedes. Cualquiera de esas impresiones que pudieran percibir en este momento. Se retira el lente y hay un tamaño del objeto, ¿no? Del objetivo. Se pone el lente y se lo retira. Entonces, ¿alguno de ustedes nota un cambio en el objetivo, en el tamaño, en la profundidad, en la presentación del objetivo? Se acerca, gracias Gary. ¿Alguien más? Mayor, simplemente mayor claridad. Ojo, es un objetivo que ustedes puedan ver sin lentes. Valga la corrección. El objetivo que ustedes tienen cerca, a la distancia X, es un objetivo que puedan ver ustedes sin el uso de los correctores. Entonces yo me retiro el lente y veo claramente el objetivo. Puede ser la pantalla si gustan, ¿ah? Si tienen una pantalla y monitor, con celular un poquito más complicado. Deberíamos buscar una cosa que puedan ver claramente sin lentes. Con el uso del corrector, con el uso del lente, esa imagen simplemente debería ser mucho más nítida, como comentaba uno de nuestros compañeros, o compañeras, no sé. Entonces, eso es lo que se busca con una adecuada corrección, ¿no? A ver, si hay más opiniones, a ver qué experiencia están sintiendo, jóvenes. Levantan el lente y vuelven a colocar. Entonces, valorar justamente las características, la calidad del objetivo. Entonces, eso nos permite saber si la corrección que están usando ustedes en este momento es todavía vigente. La vigencia de una corrección ronda alrededor de los 6 meses, el año, y algunas correcciones como las cilíndricas suelen durar un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? De repente alguno de ustedes, doctor, este lente tiene una semana, tiene un mes, tiene 2 meses, y sí estoy notando que el objeto se acerca, se aleja. Entonces, lo más probable es que hayan sucumbido al gusto del optómetra, de la persona que le ha hecho el lente, y les haya dado simplemente el gusto a ustedes, ¿no? Con cuál ves mejor. Y uno acepta a la mejor sin tener en cuenta que hay ese tema que estamos tratando de explicar ahora, que hay una necesidad de que el usuario de correctores, el paciente, diremos, tiene que ver en la dimensión de la realidad. Entonces, imagínense si yo me pongo unas gafas que a una distancia X me permiten ver claramente, nítidamente unas imágenes, pero las veo muy alejadas. Se achica la letra, las veo mucho más claras, pero más lejos. Entonces hay una alteración de la percepción de la realidad. En determinadas situaciones eso equivaldría al ejemplo siguiente, que yo yendo en mi vehículo a unos 80 kilómetros por hora, 100, 120 kilómetros por hora, a cierta distancia, no vea una pelota que sale de una calle o de un lugar medio escabroso, no voy a ver la pelota a esa velocidad, ¿no? Y menos voy a ver al niño que está corriendo, o no voy a poder percibir esa necesidad de tomar y tomar la precaución de frenar el vehículo tras haber visto la pelota. Y a esa velocidad, ¿no? Entonces es una condición insegura que tiene que intervenir o influye en la generación de accidentes. Entonces, a ese nivel es que una refracción tiene que ser claramente dimensionada en relación a la necesidad refractiva del paciente. No es que le voy a hacer ver más, le pondría una larga vista para que vea todo, pero con eso no va a poder caminar, no va a poder hacer sus actividades cotidianas. Una sobrerefracción no permite trabajar de cerca, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Entonces,
hay situaciones que no se consideran al efecto de generar la refracción. Bueno, dicho esto, a manera de repaso, muchas gracias por vuestra participación. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Vamos a continuar con la presentación pendiente. Adelante, ¿quiénes estaban pendientes, Alessandra, por favor? Doctor. Faltaba terminar emergencias pediátricas. Perfecto. Adelante. Entonces, continuamos con emergencias pediátricas y lo que corresponda. Adelante, por favor. Dayana, creo que era. Sí, doctor. Falta una parte de estrabismo. Adelante, Dayana, cierto. Ya. Continuamos. Recordemos que estábamos viendo el último tema de oftalmología pediátrica, que es estrabismo. En cuanto al diagnóstico de estrabismo, va a ser importante hacer una buena anamnesis, ¿no? Además que este se puede detectar con varias pruebas clínicas simples, por lo que nuestra participación en la detección temprana del estrabismo va a ser muy importante como primera línea de atención. Siempre hay que indagar cuál es el historial del desarrollo y cómo ha sido el nacimiento, si todo en el desarrollo del niño ha estado de manera correcta. También si es que hay antecedentes familiares de estrabismo, ya que se dice que hasta el 50% de un paciente con estrabismo, hasta el 50% de sus familiares llega a tener también la misma condición. Hay que preguntar si es que ha estado presente desde la primera infancia. Recordemos que hay estrabismos congénitos y estrabismos adquiridos, y los congénitos van a ser de mucho peor pronóstico. Entonces es muy importante también saber desde cuándo existe esta patología. Conocer si es que hay antecedente de un traumatismo encefalocraniano o quizás un traumatismo ocular. También saber si es que existen otros problemas médicos, ya que el estrabismo muchas veces es síntoma de otros problemas médicos, como por ejemplo uno grave que vendría a ser el retinoblastoma, o también puede estar asociado a otros síntomas, ¿no? Como hipermetropía, etcétera. Y si es que ha habido exposición a toxinas o medicamentos, no solo del paciente, sino también de la madre en el momento de la gestación. ¿Cuál es la duración y la gravedad de la desviación? Mientras más sea o más tarde hagamos la intervención de este estrabismo, va a ser peor el pronóstico. ¿Cuándo está presente la desviación? Si es que está presente todo el tiempo, es un estrabismo manifiesto, o si es uno latente que está presente a veces, y a veces cuando el paciente está cansado, entonces se presenta y luego no. Si es que hay otros síntomas y si es que el niño se queja de visión doble, ya que recordemos también que el estrabismo se acompaña de visión doble o diplopía. Ya. Al examen físico vamos a hacer un abordaje de todo la salud general del niño, una evaluación tanto neurológica como también del desarrollo, como nos explicó la compañera Sofía en la clase pasada, ¿no? De cómo va desarrollándose según distintas etapas el globo ocular del pequeño. Evaluación de la función visual, esta parte también es muy importante, la reactividad pupilar, la posición de los párpados y los movimientos extraoculares. Aquí he puesto en otro color las principales pruebas que nos van a ayudar a identificar a un paciente con estrabismo, o también a identificar otros síntomas que pueden estar acompañando a este estrabismo. Por ejemplo, tenemos el reflejo corneal de la luz. Esta prueba se hace con una linterna donde se va a sostener a la distancia del paciente un objetivo al cual va a mirar. Este puede ser un juguete. Entonces colocamos una linterna al lado del juguete y el niño mirando hacia el juguete, y una linterna al lado de este, y vemos que se está reflejando en la córnea, ¿no? Por eso es reflejo corneal de la luz. Normalmente, como podemos ver acá en la imagen A, debe estar el reflejo de la luz en el centro de la pupila y debe ser de la misma intensidad en ambos ojos. En caso de uno de los ojos estar desviado, pues vamos a verlo más hacia el cristalino o más hacia la esclerótica. Entonces ya podría indicarnos de cuál ojo es el que está presentando este estrabismo.
También otra prueba es la prueba de cubrir o el cover test, que este nos va a ayudar a diagnosticar el estrabismo manifiesto, es decir, el estrabismo que está presente en todo momento en el paciente. En esta prueba al niño le vamos a pedir que fije su mirada en un objetivo que está a una distancia cercana y vamos a cubrirle brevemente un ojo mientras observamos el movimiento del otro. Si al cubrir un ojo el otro se mueve, entonces podríamos decir que este ojito es el que presenta estrabismo. Y luego al descubrir, el ojo va a volver a su posición normal. Esa sería la prueba de cover test. También tenemos la prueba de cubrir o descubrir, que es muy parecida a la anterior, pero que esta va a diagnosticar estrabismo latente. Y en lo que se diferencia es en que al tapar el ojo, el ojo que se va a desviar es el ojo tapado. Recordemos que en la anterior prueba, en el estrabismo manifiesto, el que se desvía es el ojo que no está tapado. En cambio aquí, en la prueba de cubrir-descubrir, se desvía el ojo tapado, por lo tanto, tenemos que rápidamente sacar el objeto con el que estamos cubriendo el ojo y vamos a ver cómo el ojito con estrabismo latente vuelve a su posición normal. Luego también tenemos el reflejo rojo, o también llamada prueba de Bruckner. En esta prueba, el examinador se va a colocar más o menos a medio metro del niño y utiliza el oftalmólogo un oftalmoscopio directo para poder ver ambos reflejos rojos en los dos ojos, ¿no? Lo que se ha visto que es en el estrabismo, el reflejo rojo es más intenso en el ojo desviado. Por lo tanto, si nosotros al hacer esta prueba de reflejo rojo en el primer nivel de atención vemos alguna diferencia, ya sea en la posición del reflejo o en la intensidad de este, ya estaríamos sospechando del estrabismo y tenemos que referirlo a un médico especialista. En las complicaciones más importantes y las principales que tenemos que evitar en el paciente es la ambliopía, una de las más importantes que va a ser la pérdida de la visión del ojo desviado, ya que el cerebro deja de recibir las funciones nerviosas de este ojo al ver que no tiene el mismo objetivo que en el otro ojo y poco a poco lo va obviando y finalmente termina de perder la visión en ese ojo. Entonces nosotros tenemos que evitar que el paciente pierda la visión. Luego la diplopía también, como podemos ver, donde, como su nombre lo indica, el paciente ve doble, ¿no? Y eso puede ocasionar accidentes y en general es una visión anormal. También la contractura secundaria de los músculos extraoculares y las claras consecuencias psicosociales y vocacionales que va a presentar esto. Ya sabemos que en esta etapa del desarrollo muchas veces el tener los ojitos desviados puede resultar en burlas, ¿no?, hacia el paciente que está afectado por esta patología. Entonces es importante también evitar esto. ¿Cuándo vamos a referir a un niño que hemos examinado y que estamos sospechando de estrabismo? Cuando es un estrabismo constante a cualquier edad que se presente, cuando hay un estrabismo manifiesto intermitente en pacientes mayores de 6 meses, cuando hay desviaciones de los ojos persistentes en mayores de 4 meses, cuando la prueba de reflejo de luz corneal o la prueba del cover test nos resulta positiva, las pruebas que estábamos viendo anteriormente, cuando a la apariencia de la prueba del reflejo rojo hay una asimetría en este reflejo. Puede ser una variación de intensidad o de ubicación, etc. También cuando hay una desviación que cambia según la posición de la mirada, cuando hay tortícolis en un tipo de estrabismo, en la parálisis del cuarto par craneal, muchas veces el paciente asocia tortícolis. Entonces, si vemos un niñito con la cabeza hacia un lado, podríamos estar sospechando tortícolis, parálisis del cuarto par craneal y, por consecuencia, también un estrabismo. Cuando el niño se queja de ver doble, o también cuando los padres están preocupados por la alineación ocular, entonces les sugeriríamos que vaya donde un especialista. En el tratamiento, nuestros principales objetivos va a ser corregir la
discapacidad visual del niño y también corregir la alineación. En la corrección de la discapacidad visual, esta va a depender bastante de la etiología que esté causando el estrabismo. Esta usualmente se corrige corrigiendo el error de refracción, para lo cual vamos a necesitar el uso de anteojos, el uso de un oclusor, como podemos ver en la imagen, que vamos a ocluir el ojo que no está visualizando, no está enfocando bien los objetos que se desea ver, o la penalización farmacológica, que sería como ocluir o farmacológicamente un ojo, ¿no? Luego tenemos que corregir también la alineación. Esta corrección puede hacerse de forma médica o también por medio de cirugías. Una corrección médica se puede hacer mediante el uso de anteojos o de lentes de contacto. Estos anteojos también generalmente es con el uso de prismas, que van a ser sistemas ópticos que van a desviar la luz y por lo tanto corrigen esa visión doble que está teniendo el paciente. También se puede utilizar gotas mióticas que van a corregir la acomodación errada que está teniendo el paciente con estrabismo. Y luego tenemos la cirugía, la cual va a ser una cirugía breve, donde el paciente suele referirse o suele ya darse de alta en las primeras 48 a 72 horas. Y en general, la cirugía consta en reseccionar o transponer los músculos extraoculares que estén causando esta alineación anormal del ojo. Y eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Gracias. Realmente estar pendiente de todas estas situaciones, ¿no? Evaluaciones de las vergencias, de las posiciones de la mirada, ¿no? La posición primaria de la mirada es importante y tienen que estar en posición central, isocórica, todas las situaciones. Ustedes notan algunos pseudoestrabismos, sobre todo en alteraciones del desarrollo, ¿no? Recuerden que el niño en los primeros años de vida tiene la carita mucho más pequeña, ¿no? Esta más o menos va a desarrollar el globo ocular alrededor de los 6, 7 años. Entonces, los epicantos, hay una serie de situaciones que podrían generar alguna aparente desviación de los ojitos, ¿no? Entonces, cuando el puente nasal es demasiado amplio también, de acuerdo a las razas, de la raza asiática, sugieren las posibilidades de pseudoestrabismos. Frente a todo ello, entonces, hay conceptos que se van generando. No sé si alguien se va a animar todavía en adelante del grupo. Tenemos un grupo naranja, tenemos un grupo amarillo y tenemos un grupo rojo. No sé qué grupo nos corresponde más adelante, Alessandra. El último es el grupo verde, doctor. El grupo verde, perfecto. Algún tema de estrabismo, de repente, ¿no? Podría, en los casos clínicos me refiero, ser relevante, ¿no? Para poder completar así la amplitud de casos clínicos que estamos generando en estos espacios. Bien, entonces a continuación el siguiente grupo va a presentar el día de hoy a cargo de quién. Doctor, buenas tardes, compañero, buenas tardes. De mí, de glicerio. Perfecto. Adelante entonces, presente, por favor. Hablamos de óptica y refracción, ciertamente. Ok, adelante. Se llega a ver, ¿verdad? Evidencia, perfecto. Se escucha bien claro. Ya. Ya, en esta oportunidad vamos a hablarles sobre lo que es la óptica y la refracción. Tenemos que saber principalmente que los errores de refracción también, acá vamos a decir la presbicia, son causas comunes y pueden ser corregibles, ¿no? Los errores de refracción que van a requerir lo que es corrección son poco comunes en lo que es en niños en preescolares, pero podría haber que en un 20% pueden desarrollar errores de refracción que van a requerir el uso de anteojos, ¿no? Antes de la adolescencia tardía.
Y los factores de riesgo de error de refracción incluyen lo que es una retinopatía del prematuro y los antecedentes familiares de alto error de refracción. O sea, que tengan sus papás que tengan miopía o astigmatismo. Entonces, el ojo normal va a crear una imagen clara, como se dice, refractando la luz para enfocarla directamente a lo que es la retina. Y los errores de fracción van a ocurrir cuando un componente del sistema óptico del ojo no va a lograr lo que es enfocar bien la imagen, ¿no? Ahora, en el caso de la presbicia, este ya también va a ser una vista envejecida, por así decirlo, donde no es un error refractivo que específicamente, pero va a disminuir lo que es la agudeza visual porque va a perder el lente la acomodación normal que se tiene, ¿no? Entonces, principalmente en la anatomía vamos a ver que la capacidad del ojo para enfocar depende de dos superficies refractivas. Estas superficies refractivas, ¿cuáles creen que son? Si alguien me podría decir, por favor. La córnea y el cristalino. Así es. Entonces tenemos que la córnea, como vemos acá, es uno de los componentes que nos va a ayudar a enfocar. Y el cristalino también, ¿no? Como vemos. Ahora, como vemos acá una imagen de la anatomía del ojo, esta es una sección horizontal del globo ocular y vamos acá a representarla la primera capa externa o fosa que viene a ser la esclerótica y la córnea, ¿no? Tenemos la capa medio vascular que viene a ser lo que es la coroides y el cuerpo ciliar y el iris. Y tenemos la capa interna o la retiniana, que viene del color amarillo, esta de acá, que nos va a ayudar a lo que es la visión de las imágenes, ¿no? Ahí se va a enfocar. Entonces, vamos a ver que hay 4 medios de refracción refractivos, que son la córnea, tenemos el humor acuoso que se encuentra en la cámara anterior, el cristalino y el cuerpo vítreo. Ahora, el poder de refracción del ojo y de las lentes correctoras se miden en lo que es dioptrias, ¿no? Esto se dice que es por así decirlo, la distancia focal medida en metros y viene a ser la distancia focal, que es la distancia desde un lente y al foco o al punto focal que uno quiere ver, ¿no? Y la córnea es el elemento refractivo más poderoso, va a representar 2/3 del poder refractivo del ojo, y en el caso de la lente va a proporcionar lo que es 1/3 restante, para lo que es potenciar su refractividad total a un 60% de dioptrias. Entonces, vemos que la córnea va a tener una cantidad fija de poder refractivo, mientras que el cristalino puede variar su poder alterando lo que es la forma. Y bueno, lo que es la acomodación nos va a describir lo que son los cambios de la forma de la lente, o sea, del cristalino, ¿no? Este puede aumentar lo que es la potenciabilidad de y nos puede permitir ver los objetos en una distancia larga y una distancia corta. Entonces vamos a ver que dentro de la anatomía de la córnea es transparente, tiene aproximadamente medio milímetro de grosor y va a estar constituido de lo que es 5 capas, como aquí podemos ver. La primera capa va a ser el epitelio, que es la capa, esta de acá, que es la capa más externa, y va a proporcionar una superficie refractiva lisa y una barrera corta, va a ser una barrera contra lo que son las infecciones principalmente. Tenemos, desde luego, la membrana de Bowman, donde se dice que esta membrana no es muy clara su función, y también tenemos lo que es acá es lo que es el estroma. Entonces, el estroma va a venir por laminillas que están entrelazadas de fibras de colágeno, y esto va a proporcionar lo que es la estructura y representa lo que es un 90% del grosor de la córnea, todo el estroma. Entonces, posteriormente, cuando hablemos de lo que es el tratamiento quirúrgico, vamos a ver que principalmente se va a afectar el estroma.
o bueno, va a haber un recorte del estroma. Ahora, vamos a ver que la membrana basal, viene a ser esta, la membrana basal endotelial o la membrana del semen, y el endotelio van a formar lo que son las capas internas, y estas van a tener una bomba activa de sodio, potasio, TPasa, que son responsables de lo que es la deshidratación corneal natural necesaria para lo que es la claridad corneal. Ahora, en la fisiopatología se dice que los errores de refracción son un trastorno de desarrollo, ¿no? Y que hay causas de errores de refracción que van a aparecer con la edad adulta, por ejemplo, las cataratas, o si el paciente presenta diabetes, o si hay alguna alteración en la forma del ojo. Entonces, el ojo en el desarrollo de la niñez hasta la adultez temprana mantiene lo que es el enfoque en la retina mediante un proceso conocido como que es la hemetropización. Entonces, este proceso implica la detección de una imagen borrosa en la retina con la posterior difusión de señales hacia las capas externas del ojo, lo que son incluidas lo que es la coroides y la esclerótica, ¿no? Como vemos acá también en la imagen. Esto da como resultado la alteración del tamaño del ojo. Entonces, para mantener una visión clara durante todo el desarrollo, entonces la hemetropización se logra mediante la modulación del crecimiento escleral y el grosor coroideo. En el caso de que los errores de refracción o sea, el proceso cuando haya errores de refracción, este proceso de hemetropización, por así decirlo, sale mal, ¿no? Y esto puede ser producido por diferentes causas. Se cree que hay mecanismos celulares que provocan un desenfoque de lo que es la retina y bueno, provocan así también alteraciones de la longitud axial durante este proceso de desarrollo. También en el crecimiento de lo que es cuando el ojo es sensible a la expresión visual, y también mecanismos que se creen que pueden causar el desenfoque de la retina, ¿no? En este mecanismo podríamos mencionar lo que es una acomodación excesiva, un estiramiento escleral, que puede ser secundaria a una presión intraocular, también alteraciones del sistema de lentes oculares, un alargamiento del eje visual o un déficit autonómico durante la acomodación. Entonces tenemos que definir dos aspectos. Principalmente tenemos que ver que la hemetropía ya también va a ser la refracción normal. Esta va a describir el estado de refracción en el que los rayos de luz paralelos van a ser emanados de un objeto ubicado, digamos, a 20 pies o más del ojo, y van a formar una imagen enfocada principalmente en lo que es la retina, como vimos en el video, y también acá en la imagen. Entonces, esto tienen que tener en cuenta como ese es un ojo normal. En cambio, lo que es la metropía es una refracción, por así decirlo, anormal. Entonces se refiere al estado refractivo en el que la imagen no se enfoca en la retina. Entonces vamos a ver acá trastornos refractivos, que son estados amétropes, en los que el ojo no puede hacer que el rayo de luz que se emana en el objetivo visto de una distancia, ¿no?, se enfoque claramente en lo que es la retina. Esto va a ser, digamos, que se va a producir sin ayuda de un dispositivo refractivo como son los lentes, ¿no? Tenemos varios. En lo que es las ametropías esféricas, tenemos lo que es la miopía. Entonces, la miopía va a ser, es un trastorno refractivo comúnmente en el que la longitud axial del ojo es demasiado larga. Entonces, si alguien me podría decir, ¿dónde se va a enfocar la imagen en el caso de una persona miope? ¿Va a estar delante de la retina o posterior a la retina? Se enfocaría la imagen. Delante, ¿no? Así es. Entonces, tenemos que se produce delante de la retina y por eso hay una visión borrosa de lejos. Entonces,
Eh, Esto se va a producir, como mencioné, porque el eje, el ojo es demasiado largo en relación al poder refractivo de la córnea y el cristalino, ¿no? Ahora, las imágenes se van a enfocar, como les mencionaba, delante de la retina. Entonces va a dar una visión borrosa de lejos, a menos que, digamos, haya una corrección por lentes, o si no, que la persona se acerque, bueno, esté más cerca del objetivo, ¿no? Ahí va a poder visualizar de mejor manera. Y la prevalencia de la miopía va a aumentar, bueno, aumenta a lo largo de la infancia y tiene una mayor incidencia durante y después de la pubertad, cuando el ojo va a atravesar lo que es un crecimiento, ¿no? En la adolescencia. Y la prevalencia de la miopía va a variar con la etnia, ¿no? Y en particularmente hay una alta incidencia en lo que son los países asiáticos, ¿no? Donde se informan que hay un 70-85% de adolescentes que van a presentar esta alteración. Entonces, acá podemos ver las imágenes y el enfoque de una persona miope, donde es adelante de la retina. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar una gran variedad, donde podemos mencionar los factores genéticos, que múltiples estudios han demostrado que estos factores son hereditarios y se va a asociar con el desarrollo de la miopía, ¿no? Ahora tenemos lo que es en el caso de la lectura. Está bien documentada que una asociación en los niños entre la miopía y la lectura prolongada o la lectura a corta distancia y va a producir un desenfoque, ¿no? Ahora podría producir estos pacientes que puedan tener un ojo hipermétrope y también va a ocasionar, ¿no? Que haya una desconfiguración en lo que es la misma fisiopatología de la hemetropización. Entonces, hagamos caso a nuestras mamás cuando nos dicen que no leamos cerca, ¿no? Siempre he escuchado de chiquita eso. Dentro de los medicamentos, vamos a ver que la miopía puede desarrollarse rápidamente después de usar ciertos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los derivados de la sulfa, como el sulfamethoxazol o el topiramato. También los diuréticos, como la furosemida o la acetazolamida, que estos van a producir o inducir lo que es una miopía transitoria, ¿no? Donde va a producirse un desplazamiento hacia adelante y un engrasamiento del cristalino mediante lo que son la relajación de las zónulas, ¿no? Ahora, los medicamentos también podemos mencionar los colinérgicos como la neostigmina y la pilocarpina, que pueden provocar estos también espasmos acomodativos con una miopía transitoria posteriormente que se va a producir. Entonces, esto se va, bueno, si se retira el medicamento, entonces va a haber una resolución completa de lo que es la miopía. En el caso de los pacientes con diabetes mellitus, ya también los cambios refractivos bueno, va a haber alteraciones, ¿no? En lo que es la osmolaridad sérica secundaria a cambios de los niveles de la glucosa en sangre que provocan lo que es un influjo del líquido osmótico en el cristalino con la consiguiente hinchazón del cristalino y también un aumento transitorio del poder refractivo y por ende o una miopía, ¿no? Entonces, esto da como resultado lo que son pacientes con tipo de diabetes 1 y 2. A menudo pueden presentar visión borrosa transitoria y también pacientes que tengan una glucosa mal controlada. En lo que es traumatismos, el traumatismo ocular puede provocar lo que es un desplazamiento del cristalino hacia adelante, que puede producir una miopía, ¿no? Y bueno, las reparaciones de las laceraciones esclerales y el uso de elementos circundantes esclerales en la reparación del desprendimiento en cambio de la retina puede deformar lo que es temporalmente el globo ocular, ¿no? También puede inducir lo que es el astigmatismo y también la miopía. En el caso de que esta deformación va a continuar, bueno,
va a continuar posteriormente, entonces va a haber un aumento de la longitud axial que va a conducir a una miopía persistente. En lo que es la acomodación excesiva, ya también vamos a ver que los pacientes con acomodación excesiva pueden tener espasmos acomodativos. Entonces, estos pacientes pueden tener síntomas como, por ejemplo, una visión doble, también la miopía. En eso, bueno, vamos a poderlo observar en pacientes que hayan tenido, digamos, una lesión cerebral traumática y también en pacientes que reciban medicamentos parasimpático-miméticos que pueden conducir a una acomodación excesiva. En el caso del aumento de la presión intraocular, se dice que la velocidad de progresión de la miopía puede estar asociada con este aumento, ¿no? Cuanto más aumenta la presión, mayor sería la miopía que va a presentar el paciente. Ahora, entre los factores maternos, vamos a ver que la miopía se asocia con una mayor edad materna al nacer y también con el tabaquismo materno durante el embarazo. Entonces hay que tener en cuenta esto, que el tabaquismo no solamente nos va a dar afecciones, por ejemplo, de la miopía, ¿no? Sino nos puede dar otros tipos de afecciones oculares. Ahora, en lo que es la exposición de la luz, en este caso, el desarrollo de la miopía no es bien claro, pero después de realizar un ensayo, se dice que los pacientes que han estado, se ha hecho un grupo control, ¿no? Ha habido niños que han pasado más tiempo en actividad en aire libre y han tenido una menor prevalencia de lo que es la miopía. Ahora, para la corrección de la miopía, como vemos, vamos a utilizar lo que son las lentes, ¿no? En este caso, para la miopía son lentes divergentes, como vemos en el video, que mueven el enfoque hacia la retina, ¿no? Entonces, el paciente va a ver bien, ¿no? Entonces, se dice que la miopía leve a menudo no requiere lo que es una corrección, pero la miopía de cualquier magnitud debe corregirse si interfiere con lo que es la educación y la función social de un niño. En el caso de la miopía grave, aproximadamente mayor a 5 dioptrias, debe corregirse incluso en pacientes o niños que estén presentando, aparentemente es lo que es asintomático, ¿no? Esto es porque puede desarrollar ambliopía refractiva bilateral. Y también vemos que el umbral absoluto en cuanto al niño debe ser corregido varía según lo que es la preferencia de lo que son los padres, ¿no? Entonces es importante que a un niño anualmente se pueda llevar al oftalmólogo para poder ver cómo se está evolucionando, ¿no? Ahora, la longitud axial generalmente va a aumentar durante lo que es la niñez, entonces lo que resulta a una miopía más severa en la adolescencia, y los niveles más altos de miopía se van a asociar con un mayor riesgo de complicaciones que van a amenazar la vista del adolescente, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que puede presentar degeneración macular miópica o un desprendimiento de la retina. Dentro de las estrategias para prevenir y retrasar esta progresión, tenemos las gotas oftálmicas antimuscarínicas, donde se han realizado varios ensayos aleatorizados, donde estos agentes, como es la atropina y el pirenzepina, son eficaces para lo que es ralentizar la progresión de la miopía en niños, ¿no? Este tratamiento se ha utilizado ampliamente en lo que es en Asia y también en Estados Unidos. Ahora tenemos la ortoqueratología, que implica lo que es la colocación de una lente de contacto rígida en la córnea de un paciente con miopía durante lo que es el sueño. Entonces la lente de contacto altera temporalmente lo que es la forma de la córnea y mejoran la visión sin ayuda durante el día, ¿no? Cuando el paciente está en uso sin las lentes de contacto. Entonces algunos estudios han demostrado una reducción de la progresión de la miopía. Dentro de los lentes multifocales vamos a ver que
los lentes multifocales que son bifocales o progresivos han producido un pequeño efecto en la ralentización de lo que es la progresión de la miopía. Y también vamos a ver lo que es la actividad del aire libre, que va a aumentar el tiempo que se pasa de aire libre, que es una estrategia que va a reducir el riesgo de desarrollar miopía y también ralentiza su progresión. Ahora vamos a ver la siguiente patología, que viene a ser una hipermetropía. Esta hipermetropía va a ser ya también un trastorno refractivo en el que la longitud axial del ojo es demasiado corta o la potencia del sistema óptico del ojo es insuficiente, ¿no? Debido a esto, a lo que es una córnea plana. Entonces, vemos por ejemplo, en este video, ¿no? Entonces, vamos a ver que tenemos en la figura la córnea que está plana y la luz atraviesa la retina, dando resultado una hipermetropía, ¿no? Atraviesa, que está el punto. Y igualmente en la película, donde vemos que va a haber una visión de cerca borrosa. Eso produce esta hipermetropía. Entonces, la hipermetropía se va a corregir con dispositivos de refracción que van a proporcionar una superficie convexa ya también, acá como vemos en la imagen y en el video, ¿no? Esto para aumentar el poder de enfoque deficiente del sistema óptico del ojo. Entonces vamos a ver que los altos grados de hipermetropía se van a asociar con lo que es la ambliopía y endotropía acomodativa. La hipermetropía leve es el estado, lo que se dice, refractivo normal en el caso de bebés y niños. Sin embargo, la mayoría de los niños con lo que es hipermetropía leve no requieren lo que es una corrección refractiva, porque tienen la capacidad de adaptarse y enfocar contrayendo lo que es el cuerpo ciliar. Entonces, esto va a acentuar lo que es la curvatura del cristalino y aumenta lo que es su potencia, ¿no? Entonces, vamos a ver que la corrección puede ser justificada en niños que sean asintomáticos con grados más altos de hipermetropía, es decir, por ejemplo, mayores de 4 dioptrias, ¿no? Porque pueden interferir con lo que son las actividades de la escuela, ¿no? Y también por el riesgo de desarrollar una ambliopía refractiva y también una estropía acomodativa. Dentro de los factores de riesgo, los factores que pueden provocar un desplazamiento posterior del cristalino y también un acortamiento de la longitud axial del ojo, vamos a incluir acá lo que es el trauma ocular, los efectos de masa de un tumor orbitario posterior de la retina, también la inflamación escleral con engrosamiento subretiniano y la extirpación quirúrgica del cristalino sin reemplazarlo con una lente intraocular sintético. Dentro de los medicamentos anticolinérgicos como el oxibutinina y escopolamina van a ejercer efectos parasimpaticolíticos sobre lo que es el músculo ciliar. Entonces disminuyen la acomodación e inducen a lo que es una hipermetropía, ¿no? También los pacientes tratados por hiperglucemias que tienen una disminución rápida de los niveles de glucosa en sangre van a experimentar una hipermetropía transitoria que puede durar varias semanas. Dentro de las ametropías cilíndricas tenemos el astigmatismo. Este astigmatismo se dice como la falta de un punto, ¿no? Se refiere a lo que es la acomodación de refracción en la que una superficie corneal deformada hace que los rayos de luz ingresen al ojo a lo largo de los diferentes planos, se enfoquen de manera desigual, como vemos acá en la imagen. O también puede haber puntos en otros, o sea, no simplemente va a ser así, sino puede haber en puntos arriba o abajo, así. Siempre son desiguales los puntos. Entonces acá vemos, como vemos en esta imagen, ¿no? Donde el astigmatismo se debe a una curvatura, lo que se dice anormal de la córnea, que va a resultar múltiples puntos de enfoque delante y detrás de la retina.
Entonces esto va a dar como resultado una visión de cerca y de distancia borrosa. Esto lo va a diferenciar acerca de la miopía y la hipermetropía, ¿no? Ahora, el astigmatismo ya también se va a corregir con gafas que contienen una superficie óptica cilíndrica, como vemos en la imagen. La lente esférica va a ser un dispositivo que nos va a ayudar a converger y a dispersar lo que son los rayos de luz, mientras que lo que es la lente cilíndrica, que nos va a ayudar, no tiene este sistema óptico, ¿no? Entonces vamos a ver que el astigmatismo debe corregirse en niños sintomáticos y en niños asintomáticos con grandes grados de astigmatismo. Por ejemplo, que presente mayor de 1.5 a 2 dioptrias. Entonces, el umbral para corregir el astigmatismo se reduce a medida que el niño crece y aumenta las demandas visuales, ¿no? Tenemos la anisometropía, que va a ser ya también ocurre cuando los dos ojos tienen diferentes poderes refractivos. Esto puede cursar o puede causar lo que es la ambliopía, ¿no? Entonces va a ver que el umbral de la anisometropía es lo que es suficiente para causar lo que es la ambliopía en varios tipos de errores refractivos. Por ejemplo, puede causar una miopía de 2 dioptrias, una hipermetropía con 1 dioptria o un astigmatismo de 1.5 dioptrias. Si la anisometropía es mayor o igual a 3 dioptrias, el tamaño de la imagen de la retina producida por la corrección puede diferir científicamente del ojo, o sea, va a haber lo que se dice una aniseiconia. Esto puede causar dificultad para lo que es fusionar las imágenes, ¿no? Entonces, va a ver que las correcciones de hipermetropías tienden a ampliar las imágenes y las correcciones miopes tienden a minimizar estas imágenes. Y la aniseiconia se minimiza con las lentes de contacto que están más cerca del centro óptico del ojo que con las gafas, por así decirlo. Por ende, van a producir menos aumento o minificación de lo que es la imagen, ¿no? También se puede tratar esta anisometropía con cirugías refractivas en niños. Entonces vamos a ver lo que es la presbicia. La presbicia, como mencioné anteriormente, va a ser el envejecimiento de lo que es la vista, ¿no? Es un error refractivo que afecta lo que es la agudeza visual, ya que el cristalino no va a enfocar bien. Este va a perder lo que es la acomodación normal. Y vamos a ver que en la juventud el ojo puede acomodar y aumentar fácilmente, ¿no? Viendo, o sea, por la curvatura del cristalino y por la funcionabilidad de lo que es los músculos ciliares. También que van a participar acá lo que son las fibras zonulares, como vemos en la imagen. Y durante el proceso de envejecimiento natural, el cristalino pierde, ¿no es cierto?, su elasticidad y por tanto también su capacidad de redondearse cuando las fibras lunares se aflojan. Entonces esas van a perder también la flexibilidad. Ahora, los pacientes o la presbicia va a comenzar a partir de los 40 años y van a comenzar con incapacidad de enfocar objetos, ¿no? A distancia. Entonces acá vemos otra imagen donde vemos el cristalino y las fibras lunares, ¿no? Que estas van a perder su elasticidad y por ende el cristalino no va a poder también tener su adecuada acomodación para ver de lejos, ¿no? Entonces, el tratamiento de todos estos pacientes que pueden presentar estas patologías puede ser por la corrección de lentes, que puede ser convexas o también esféricas o cóncavas, ¿no? De acuerdo al requerimiento de cada paciente.
Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar de la cirugía refractiva con láser, que en los últimos años ha sido una nueva... En los últimos años ha sido la mejor opción para poder corregir la visión. La cirugía refractiva con láser ha sido una alternativa popular para los anteojos y lentes de contacto tradicionales. Esta revisión que vamos a ver ahora va a discutir brevemente la anatomía y los principios detrás de los problemas visuales y la corrección y cómo se proporcionará esto en una descripción general. Un momentito, Friserio, ahí tenemos la manito levantada de Camilo. Camilo. Hola Camilo, tienes la manito levantada. ¿Alguna pregunta? Hola Camilo. Bueno, la bajó. Parece que fue un lapsus. Adelante, Glicerio, disculpa. Adelante. Puedes continuar, por favor. Bueno, como vemos en la imagen, vamos a tener los errores refractarios, como va a ser la miopía, la metropía y ¿se me escucha? No. Hay problemas en tu audio, Glicerio. Ahora sí, estás con ¿Ya? audio. Sí, perfecto. Como vemos en la imagen, los errores refractarios van a ser el miope y el hipermétrope, ¿ves? Como vemos en el miope, la visión se va a tener la unión, como se podría decir así, a través de los lentes, antes de la retina, ¿no? Y el hipermétrope va a ser después, que no va a poder juntarse, así que el hipermétrope no va a poder ver bien de lejos y el miope no va a poder ver bien de cerca. Y como vemos que a diferencia del ojo con visión normal, lo vemos que sí encaja exactamente donde debería estar la mácula, ¿no? Creo que estamos confundiendo concepto, Glicerio. El miope no puede ver bien de cerca. De lejos. De lejos. Y el hipermétrope. No puede ver bien de cerca. Ok. Gracias. Y el ojo con astigmatismo va a ser uno que no va a tener un punto fijo, ¿no? Va a tener diferentes puntos donde va a llegar la visión y no va a puede ser un astigmatismo con miopía o con hipermetropía. Y vamos a ver que el poder de refracción del ojo es diferente en diferentes meridianos. En el astigmatismo, los rayos de luz nunca se pueden llevar a un solo punto y los objetos aparecerán borrosos a cualquier distancia. Siguiente. La prueba de onda va a ser una prueba que nosotros vamos a utilizar para evaluar la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Algunos pacientes pueden tener astigmatismo irregular definido como aberraciones de orden superior. Y estas aberraciones de orden superior son las que se van a corregir con los lentes de contacto, con los lentes con los que usamos normalmente. Y estos tipos de operaciones con láser va a hacer que puedas usar aberraciones de orden inferior. La aberrametropía del frente de onda se basa en la forma de frente de onda de luz reflejada por el ojo. Un rayo de luz se refleja desde el ojo y a través de una matriz de microrrayos, se podría decir así, o microlentes, produciendo una matriz de imágenes puntuales a la luz reflejada. Un análisis por computadora determina el desplazamiento relativo de cada una de la imagen puntual. Luego las imágenes se calculan para darle independencia local y carácter del frente de onda de luz. Ahora vamos a hablar del láser exímero. El láser exímero es el más popular, que emite un rayo ultravioleta que tiene suficiente energía para romper los enlaces intermoculares dentro de la córnea, que se llama fotoablación. Va a producir una fotoablación, produciendo así, ya sea si vamos hablando un poquito más físicamente del tema, vamos a tener que la córnea va a ser
convexa, normalmente va a ser convexa. Y esta córnea, cuando más convexa es, el paciente va a ser más miope. Y lo que va a producir el láser es disminuir esta convexidad para poder igualar el punto de visión para que llegue exactamente donde debería. Y esto es lo que va a hacer el láser excimer, ¿no? Debido a es una computadora programada con la refracción del paciente y la topografía corneal. O sea, vamos a ver cómo está el suelo de la córnea, pero puede ser así. Para eliminar con precisión el tejido corneal que vamos a tener en este. En la miopía, el láser aplana la córnea central para disminuir el poder de enfoque. En la hipermetropía, el láser inclina indirectamente la córnea central a eliminar el tejido de la periferia, aumentando así su poder de enfoque. El astigmatismo se trata con un rayo elíptico o cilíndrico que aplana el meridiano corneal más inclinado. Vamos a tener técnicas quirúrgicas, como vemos aquí. Los procedimientos lamelares, que son los principales que se hacen, va a ser el LASIK y el SBK, que se llama queratomielosis subbowman, y la queratomierositis in situ asistida por láser. Los que vemos a continuación son los menos usados, ¿no? Procedimientos incisionales, los procedimientos intercorneales y los procedimientos intraoculares, como una lente intraocular de cámara anterior o posterior. Vemos en esta imagen, pongamos atención en el LASIK. Como vemos en el LASIK tenemos la córnea que está convexa. Perdón, que está cóncava. Entonces, esta convexidad, esta concavidad, vamos a tener el láser que va a disminuirlo, produciendo así, como vemos en la imagen C, el aplanamiento, ¿no? Vemos ahí un aplanamiento con el láser que va a poder, que es a través de estos lentes, que es la córnea, vamos a poder tener un mejor punto de enfoque de la visión dentro de la retina, ¿no? Siguiente. Los dos tipos más comunes de procedimientos quirúrgicos son el LASIK y el SBK, como hablé anteriormente. Y procedimientos de ablación de superficie, queratectomía fotorrefractiva, queratomilositis epitelial con láser y queratomieleusis con láser epitelial. Esos son los que menos se utilizan. Los lentes intraoculares, los faquias, son una opción potencial del tratamiento de la miopía que excede los límites de seguridad en la cirugía de queratorefractiva en láser. Nosotros vamos a tener que ver a qué pacientes vamos a poder operar y por eso vamos a hacer una selección de los pacientes. Es fundamental para el éxito de la cirugía. El paciente debe estar sano y el error de refracción debe permanecer dentro de los parámetros normales dentro del periodo de un año. Y las contraindicaciones por la cirugía refractiva incluyen enfermedad vascular, autoinmune activa, uso de isotretionina, amiodarona, ojos secos graves, queratitis y otras afectaciones oculares también. Las complicaciones después de la cirugía postquirúrgicas vamos a tener en LASIK. Vamos a tener las complicaciones que van a ser la sobrecorrección, la corrección insuficiente, también produce astigmatismo, la regresión, deslumbramiento, síntomas de ojos secos, sensibilidad de contraste reducida también, principalmente ¿no? La sensibilidad de contraste. Normalmente cuando una persona se postoperatoria de este tipo de operaciones, va a sentir mucha luminosidad, se podría decir así, mucha luz, como si un carro te tapara así la luz con los faros. Y eso se siente muy potencial en la complicación de esta cirugía. En la PRK tenemos un dolor postoperatorio, a diferencia del láser, que es menos doloroso, una curación epitelial retrasada. El LASIK por eso se utiliza más, porque la curación epitelial es mucho más rápida. Vamos a verlo después por qué. Infecciones, cicatrización y neblina estromal. Y la más común es en LASIK, complicaciones del colgajo, crecimiento epitelial, queratitis laminar difusa. Y en LASIK,
Las evaluaciones preoperatorias deben inducir examen con cámara de hendidura, como vemos este instrumento de la derecha en blanco. Esa es una cámara de hendidura, ¿no? Una topografía corneal computarizada, como vemos en la imagen de la derecha superior, donde vemos dónde es más grueso y más delgadito, ¿no? Donde la parte roja nos indica dónde es más grueso y la parte verde nos indica dónde es más delgadito. La amarilla nos indica dónde es un nivel intermedio. Así como una topografía, literal. La evaluación del ojo seco y medición de la presión intraocular y el grosor corneal. Las quejas más comunes después de la cirugía refractiva son ojos secos, dificultad para conducir de noche, como estábamos hablando. Las complicaciones quirúrgicas incluyen corrección excesiva o insuficiente, carditis infecciosa o inflamatoria. Los estudios de resultados de 10 años para PRK y LASIK demuestran la estabilidad de la corrección después de los primeros años y una alta satisfacción del paciente. Por eso estas cirugías son increíbles. Aquí vamos a ver una PRK y las diferencias con la LASIK. La PRK o la queratectomía fotorrefractiva, vamos a utilizar este instrumento que va a hacer que vamos a hacer un corte en la córnea, como vemos aquí en la primera imagen. Hacemos un corte en la córnea del tamaño en que queremos reducirla, ¿no? Si es una persona que tiene mucha concavidad. Entonces en la segunda imagen vemos que le vamos retirando esa parte. Retiramos esa parte que vemos del aumento de la córnea y con el láser, como vemos en la tercera imagen, vamos aplanándolo. Después del aplanamiento, utilizamos un colgajo, o sea, no un colgajo, en esa parte sería un injerto. Utilizamos un tipo de injerto, que es este blanquito de acá, para cubrir. La diferencia es que con este injerto nosotros vamos a tener más tiempo de cicatrización, a diferencia del LASIK, y va a ser más doloroso y más tiempo de poder estabilizar al paciente, ¿no? En su visión. Siguiente. A diferencia del LASIK, que utilizamos, como vemos aquí, como un gilet que corta un colgajo de la misma córnea, que hace que lo abramos a un costadito. En ese momento que lo abrimos la córnea, podemos utilizar el láser igual que la PRK, pero en este momento nosotros utilizamos el láser y con la misma epitelio anterior de la córnea, vamos a tapizar la córnea. ¿Qué ganamos con esto? Menos dolor y también ganamos menos tiempo de cicatrización y el paciente puede volver a la normalidad mucho antes. Por eso el LASIK es la más utilizada, pero no para miopía que ya sobrepasa los límites, ¿verdad? Acá vamos a ver un video de las técnicas. ¿Imagináis perder las gafas en la playa y el desastre que supondría para el resto del final del día? Pues soy el doctor Jorge Luis Alío del Barrio, especialista en córnea, cirugía refractiva y catarata en Visum Corporación. Y lo que tenemos aquí detrás es un ojo, lo cual es fundamental para nuestra calidad de vida y para nuestra felicidad. Y lo que vamos a ver hoy, que es una de mis grandes especialidades, es sobre cuáles son las diferentes técnicas de las que disponemos hoy en día, de lo que realizamos para eliminar las gafas, algo que no es solo una motivación estética, sino que más bien es un puro aumento en la calidad de vida, puesto que es eliminar la necesidad de cualquier elemento externo, como son las gafas, las lentillas, simplemente para hacer algo tan simple como es levantarse y apagar el despertador, o lo que es ir a la playa o a la piscina y no depender de nada para poder ser feliz. La cirugía refractiva ya tiene mucho recorrido, llevamos desde los años 80 realizándola, y en la actualidad, obviamente, en estos últimos años ha habido un enorme progreso en las técnicas de las que disponemos, cada cual ha ido añadiendo sobre la anterior. La técnica más sencilla, y de hecho fue la primera en describirse, pero que a día de hoy sigue siendo válida, es la PRK, de las siglas en inglés que significan queratectomía fotorrefractiva, que es básicamente la más sencilla de todos, también la más sencilla para el paciente. El paciente lo que tiene que hacer es sentarse, mirar un cruce parpadeante durante algo, en torno a unos 30 segundos, y ya está. Técnicamente es muy sencilla, a nivel de seguridad y eficacia es excelente, no superada por ninguna otra técnica en la actualidad. Lo único es que, bueno, pues tiene hoy en día quizás una recuperación un poquito más lenta, un poquito más de molestias en el postoperatorio, pero que sigue siendo utilizada para aquellos casos donde la córnea, porque obviamente necesitamos una córnea más gruesa, en aquellos casos donde la córnea es un poquito más delgada o en casos un poquito más límite. Puesto que, ¿qué hace el láser? Es decir, ¿por qué el láser quita las gafas? El láser es un aparato más inteligente que cualquiera de nosotros, que lo que hace es hacer un tallado muy perfecto de la córnea para modificar su curvatura, modificar su potencia, y de esa manera, por así decirlo de una forma simple, hacer una impronta de la gafa en el ojo, y de esa manera el paciente se gafas y pasa a ver perfectamente sin necesidad de ellas.
Luego, desde los años 90, surgió la técnica conocida como LASIK, que es un nuevo concepto que revolucionó totalmente la cirugía refractiva, puesto que rápidamente se implantó en todo el mundo y aún hoy en día sigue siendo la técnica de elección para la gran mayoría de los cirujanos, para la gran mayoría de los pacientes. Lo que se hace es se talla un tapete, una especie de colgajo sobre la córnea, de tal manera que se levanta, y sobre lo que hay debajo se aplica el mismo láser que usábamos en la PRK, pero con esa creación de una puerta previa. De luego eso se repone cubriendo la herida. ¿Qué ventaja aporta eso? Rapidez. Recuperación visual inmediata desde el día, desde prácticamente unas horas después, y un posoperatorio súper bueno en forma de una ausencia completa de dolor. Por eso revolucionó totalmente la perspectiva en estos pacientes y realmente fue el boom de la cirugía refractiva. ¿Qué pasa? Que para aquellos pacientes donde la córnea es más delgada, puesto que recordemos que el láser lo que hace es tallar la córnea, de acuerdo, lógicamente si la persona tiene una córnea un poquito más justita, no podemos permitirnos el crear ese tapete. Tenemos que irnos a la PRK, que aunque es más antigua, es excelente e igual de efectiva. En los últimos años ha dado una vuelta más a lo que son las técnicas de cirugía refractiva con la técnica llamada SMILE. El SMILE es un concepto muy revolucionario que actualmente se está implantando con unos excelentes resultados, que lo que hace es el láser no talla ese tapete, sino que talla un disco en el interior de la córnea que se extrae mediante una microincisión de 3 milímetros, de tal manera que al no generar ese tapete tiene una serie de grandes ventajas. Primero, no debilita tanto la córnea, por lo que mantiene la integridad, la fuerza estructural de la córnea, permitiéndonos tratar vibraciones mucho más elevadas que con el LASIK o el intraLASIK. Luego, además, produce menos ojo seco, porque por cuestiones de que preserva mejor lo que son la inervación de la córnea. Y además, no tiene riesgo, porque el intraLASIK, si alguien sufre un golpe, se puede desplazar, y eso es un problema, y por eso en atletas de alto nivel normalmente usamos la PRK. Pero el SMILE, al ya evitar la formación de tapetes, hace que el ojo sea totalmente no vulnerable a traumatismos. ¿De acuerdo? Por tanto, hoy en día todas las técnicas son 100% láser, puesto que las cuchillas han pasado a ser algo en la historia oftalmológica y que ya las clínicas de alto nivel han totalmente erradicado de su día a día, y alcanzando unos niveles de seguridad y eficacia excelentes. De hecho, os lo dice una persona que no solo es especialista en ello, sino que además ha sido paciente, puesto que yo operé de miopía hace ya más de 8 años, con una satisfacción completa. De hecho, aquí estoy haciéndola yo mismo para transmitir eso que conozco y que he recibido a mis pacientes. Luego no olvidemos que los ojos son la ventana del organismo. Y de hecho, multitud de enfermedades tienen su manifestación en el ojo. Y ahí la importancia, porque a través de ella vemos un montón de cosas. Ya no solo los adultos a partir de 50 años, que se recomiendan tomar siempre la visión y la tensión, así con fondo de ojo, por evitar y prevenir enfermedades graves como son la degeneración macular, glaucoma, sino que además en los niños es fundamental pasar revisiones anuales. ¿Por qué? Porque una hipermetropía, un astigmatismo, una miopía no adecuadamente tratadas no solo afecta al rendimiento escolar, sino que además puede generar ojo vago, lo cual si no se diagnostica en las edades tempranas luego no tiene solución. Por lo tanto, es muy importante tanto en niños como en adultos pasar revisiones rutinarias, usar adecuadamente las gafas y luego, pues cuando uno sea mayor, siempre a partir de los 20 años, si quisiese, se podría eliminar su astigmatismo, hipermetropía o miopía mediante cirugía láser. Y nada más, he sido... Eso sería todo. Gracias, Licerio. Gracias, May. Bueno, en realidad hay que siempre considerar que la cirugía refractiva pues, es un procedimiento quirúrgico que va en constante evolución en el campo de la especialidad de la oftalmología, ¿no? Cada vez los pacientes optan más por este tratamiento quirúrgico debido a las implicaciones económicas que podrían involucrar el tema del uso de anteojos, lentes de contacto y demás temas de estética facial, ¿no? Todo está involucrado en realidad. Y ventajas inclusive referidas al desuso de los lentes aéreos, obviamente los que son usados frecuentemente. En la actualidad contamos con diferentes técnicas, ¿no? LASIK, PRK, SMILE, FENTO-LASIK. Hay bastantes tipos de indicaciones para diferentes tipos de aberraciones esféricas, cilíndricas, presbicia inclusive, en lo referido al SMILE que acaba de comentar. Pero obviamente, por un lado esto, y en otro lado siempre hay que tener el contrapeso. Recuerden que el ojo, al ser un órgano único, todavía no tenemos al momento situaciones que puedan llevar a un trasplante de ojo, ¿no? Total,
Puede haber trasplante de córnea, evidentemente, pero con todas las consideraciones que involucra el tema, de rechazo y de manejo y de posibilidades quirúrgicas. Entonces, cuando hablamos de una posibilidad, de ofrecer una posibilidad quirúrgica a un paciente, hay que ser hidalgo en reconocer que la capacidad o la posibilidad de que ocurra algún evento adverso va a estar en relación, obviamente, al número a la expertise del cirujano, primero, al lugar de la cirugía, al tipo de equipo, y hay varias situaciones, y a las interpretaciones que el paciente pueda hacer respecto a las indicaciones posoperatorias, ¿no? Entonces, esto tiene un común denominador, que es la complicación. Nadie, ningún cirujano va en su sano juicio, exponer a un paciente a este tipo de situaciones, sabiendo que pues, podría ser simplemente un demérito, un descrédito, y una situación que pueda poner en riesgo inclusive su propia situación profesional. En todo caso, hay que colocar siempre en el factor de consideraciones, ¿no? En que el paciente tiene que conocer cuáles son los posibles eventos. Aunque estos sean mínimos, siempre deben ser presentados al paciente. No siempre le vamos a dar una sola cara de la medalla. La medalla o la moneda tiene dos caras, ¿no? Entonces tú le muestras la más atractiva, la más bonita, perfecto, está bien, pero también tiene una cara reversa. Entonces, si el paciente conoce y acepta y tiene clara la idea de lo que quiere hacer, va a aceptar, va a llevar. El tema sería que el paciente sufra alguna complicación devenida de este procedimiento y no se le haya informado. Absolutamente, eso es el tema que quería poner o acotar a esta presentación. Bueno, podríamos en todo caso, si no hay preguntas al respecto, adelante por favor. No habiendo preguntas, entonces continuamos con el tema de que sigue, que es patología de segmento posterior, patología de retina, de vitrio y de mácula. ¿Quiénes presentan, Alessandra? Presente, doctor. Soy yo y mi compañero Fernando. Ok, Yamil, adelante, por favor. Al menos creo que vamos a ver retina, ¿no? Nos da tiempo para ello. Un momentito, por favor, doctor. Dale, dale, tranquilo. No te preocupes. Entonces, por sus características, el segmento posterior involucra a áreas ya topográficamente definidas anteriormente como zona 1, 2, 3 y periferia, no más allá de la 3, hora serrata y demás. En su contenido, evidentemente, tenemos a la retina misma en sí, con subyacente la coroides, la esclera, ¿no? Con la coriocapilares, ¿no? Otros elementos también incluidos en esta zona topográfica corresponden al nervio óptico, a la mácula, fóvea, las arcadas vasculares, ¿no? Principalmente, ¿no? Y bueno, cada una de estas estructuras va, y no debemos olvidar tampoco al cuerpo vítreo y su envoltura, ¿no? A la membrana hialoidea y sus puntos de inserción. No olvidemos esto, jóvenes, los puntos de inserción que van a estar relacionadas a las patologías que pudiéramos encontrar, y a los signos que podríamos evidenciar tras alteraciones de este importante elemento del segmento posterior. Me refiero al cuerpo vítreo. Ok, mientras van preparando, ustedes no tengan problemas, Yamir. Falta un poco, entiendo, tranquilo. Y recordemos los puntos de inserción entonces de la membrana hialoidea que va a envolver al cuerpo vítreo. A nivel de la hora serrata por delante, unos 360 grados de esta. Hacia atrás, a nivel de la papila o el nervio óptico, y hacia temporal inferior va a adherirse, bueno, a una superficie yuxta posicional en relación a la mácula, ¿no? A la mácula, entonces, 3 puntos importantes de adherencia, ¿no? De adherencia fisiológica, anatómicamente hablando. El de más riesgo, obviamente, y el más peligroso, él es relacionado con el punto de inserción a nivel de la mácula. Toda vez que cuando empieza a haber tracción a ese nivel, hay un síndrome inclusive que se conoce como el síndrome de tracción vitreomacular, podría llegar a producir inclusive
un evento adverso conocido como el agujero macular. Situaciones como esa tienen que ser reconocidas, ¿no? Identificadas oportunamente por el médico general, ¿no? La evaluación de la visión macular, uso de la cartilla de Amsler, ¿no? Y preguntar por las miodesopsias, por las fotopsias, por las metamorfopsias, van a ser necesarias para vuestra evaluación de la función visual del paciente. Ok, entonces Yamir ya tiene la presentación. Hoy día presentan, valga la redundancia, Yamir Chacón y Fernando Augusto. Ellos nos van a hablar acerca de patología de retina, vítreo y de mácula. Adelante, Yamir, no sé quién presenta, creo que tú, ¿sí? Sí, doctor. Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre todo el tema de patología de retina y mácula. Bueno, antes de comenzar con lo que viene a ser patología, vamos a hablar sobre todo la anatomía, para recordar sobre todo qué estructuras van a estar alteradas en las diversas patologías que les vamos a hablar. Bueno, comenzando vamos a hablar sobre la retina. Bueno, esta viene a ser la capa más interna del globo ocular, como vemos en la imagen. Sobre todo la función principal que tiene esta va a ser transformar la luz que recibe en un impulso nervioso, ¿no? En este caso, la retina tiene dos partes que son muy importantes. Tenemos una parte central en este caso. Un ratito, por favor. Ya. Tenemos una parte central, como se ve en la imagen, que viene a ser la mácula y la fovea, que esta va a estar encargada sobre todo de la visión central. Especialmente, ¿no? Lo que viene a ser el centro de la mácula, que viene a ser la fovea. Tenemos la parte periférica, en este caso, de la retina, que sobre todo esta se va a encargar de la visión periférica. Dentro de la retina tenemos dos medios de fijación muy importantes, como vamos a observar en esta imagen. Dentro de los medios de fijación, la principal tenemos lo que viene a ser a nivel de la hora serrata. Y el segundo medio de fijación, lo que viene a ser la retina, viene a ser al nivel del nervio óptico, especialmente en la papila óptica. Tenemos que tomar en cuenta este concepto, que viene a ser la interfase vitro-retiniana. Sobre todo esta, cuando se va a alterar, va a ocasionar la mayor parte de la patología vitro-retiniana. En este caso, poniendo un ejemplo, podemos hablar sobre el desprendimiento de vitro posterior, que más adelante se le va a hablar. Es muy importante también recordar, sobre todo, lo que viene a ser las zonas de lo que viene a ser la retina. Tenemos tres zonas muy importantes en este caso. La zona 1, que va a estar sobre todo dirigido a nivel nasal. Sobre todo va a estar, va a ser un círculo sobre todo, ¿no? A nivel lo que viene a ser la papila óptica. La zona 2 va a comprender lo que viene a sería la mácula. Y la zona 3, en este caso, va a comprender ya todo lo anterior y sobre todo a nivel temporal, ¿no? Bueno, en este caso, la estructura interna de la retina va a constar de dos partes muy importantes. En este caso, viene a ser la retina neurosensorial y también lo que viene a ser el epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Estas dos sobre todo van a estar implicadas en lo que viene a ser en el desprendimiento de la retina. Y también tenemos lo que vienen a ser células de la visión de la retina neurosensorial, que estas sobre todo, como vemos en la imagen, se van a llamar fotorreceptores y sobre todo estas se van a apoyar, ¿no? A nivel lo que viene a ser del epitelio pigmentario de la retina, ¿no? El epitelio pigmentario retinal sobre todo va a ser fundamental, ¿no? En este caso, al haber un impulso o la luz, sobre todo va a alterar sobre todo los pigmentos visuales, ¿no? Que estos sobre todo se van a encontrar al nivel de los fotorreceptores y estos van a originar una respuesta eléctrica, ¿no? Estos pigmentos visuales que se van a originar sobre todo a nivel de los fotorreceptores,
y estos van a estar metabolizados, ¿no? En los fotorreceptores y en el epitelio pigmentario retinal. Sobre todo, ¿no? Van a estar implicados en un proceso que va a ser llamado como el ciclo visual, ¿no? Acá tenemos una imagen, lo que viene a ser de una OCT, ¿sí? En la cual sobre todo tenemos que mencionar em, estructuras muy importantes. En este caso, lo que viene a ser el epitelio pigmentario de la retina neurosensorial, lo que viene a ser la membrana de Bruch, la esclera, la coroides, en este caso, y el nervio óptico, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre, en este caso, sobre el vítreo. Sobre todo este vitro va a ocupar, ¿no? El 90%, perdón, el 80% del volumen del ojo. En este caso, sobre todo va a estar compuesto por una matriz transparente, que en este caso va a estar formada por colágeno, ácido hialurónico y agua, ¿no? En esta parte también es muy importante recordar, sobre todo lo que es la membrana hialoidea, ¿no? Sobre todo que va a separar sobre todo el humor vítreo de las estructuras internas del ojo. El vítreo sobre todo va a tener un vítreo central